Este viernes 15 de noviembre de 2025, fuerzas federales y estatales lograron uno de los aseguramientos más importantes de las últimas semanas en Michoacán. En el municipio de Los Reyes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública confiscaron 2 vehículos blindados, incluyendo uno tipo monstruo, además de una ametralladora y un vehículo deportivo de alta gama. El operativo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia implementada por el gobierno federal para recuperar el control territorial en una de las entidades más afectadas por la violencia del crimen organizado. Los hechos se registraron durante la mañana de este viernes en la colonia Praderas de Izícuaro, zona que en los últimos meses ha presentado actividad constante de grupos armados vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil realizaban labores de patrullaje rutinario cuando fueron sorprendidos por la agresión armada de un individuo que abrió fuego contra la columna militar. El ataque se registró alrededor de las 10 de la mañana. Según diversas fuentes, el agresor utilizó un arma de fuego de alto calibre para intentar repeler el avance de las fuerzas federales. Sin embargo, la respuesta táctica de los elementos militares fue inmediata. Los soldados tomaron posiciones defensivas mientras coordinaban maniobras de cerco para interceptar al atacante. El intercambio de disparos duró varios minutos, generando alarma entre habitantes de la zona que se resguardaron al interior de sus viviendas. A pesar de la intensidad del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni fallecidos durante la confrontación. El agresor, al verse superado en número y capacidad de fuego, decidió abandonar su posición y darse a la fuga. Corrió por calles aledañas buscando puntos ciegos donde pudiera evadir el cerco militar que rápidamente se desplegaba en el perímetro. Los elementos federales activaron protocolos de persecución, siguiendo el rastro del individuo armado mientras establecían puntos de control en intersecciones estratégicas. El fugitivo logró llegar hasta un inmueble ubicado sobre la calle Río Oxicazuela, donde aparentemente buscaba refugio temporal. Las fuerzas militares rodearon la propiedad, estableciendo un perímetro de seguridad que abarcaba varias manzanas a la redonda. Durante más de una hora, elementos especializados realizaron labores de reconocimiento para determinar si había más personas al interior del domicilio y evaluar posibles riesgos antes de proceder con el aseguramiento. Una vez confirmado que el inmueble no representaba amenaza adicional, los elementos procedieron a ingresar siguiendo protocolos establecidos para este tipo de operaciones. Al interior del domicilio, las autoridades realizaron un descubrimiento que evidencia la capacidad logística y operativa que mantienen los grupos criminales en la región. 3 vehículos estaban resguardados en el lugar, 2 de ellos con modificaciones de blindaje artesanal que los convierten en herramientas de combate. El hallazgo más importante fue el vehículo tipo monstruo, denominación que utilizan las fuerzas de seguridad para referirse a camionetas modificadas específicamente para enfrentamientos armados. Este tipo de unidades representa la evolución del armamento que utilizan las organizaciones criminales en México. Se trata de vehículos que originalmente son camionetas de trabajo pesado, generalmente pick-up de modelos recientes, que son sometidas a transformaciones radicales en talleres clandestinos especializados. El blindaje artesanal se instala mediante placas de acero soldadas sobre la carrocería original. Las puertas reciben múltiples capas de metal que pueden detener proyectiles de calibres intermedios. Los parabrisas son reemplazados por vidrios balísticos de mayor grosor. La caja trasera se modifica para permitir el transporte de personal armado con protección contra disparos laterales. Incluso se instalan soportes especiales para montar armas de gran calibre como ametralladoras o lanzagranadas. El segundo vehículo blindado asegurado presentaba características similares, aunque con modificaciones menos sofisticadas. Ambas unidades evidencian la inversión económica que realizan los cárteles en su infraestructura de combate. Cada vehículo monstruo puede costar entre 500,000 y $1,000,000 considerando el precio base de la camioneta más las modificaciones de blindaje. Son herramientas fundamentales para los grupos armados que disputan territorios mediante enfrentamientos directos contra fuerzas rivales o autoridades. El tercer vehículo asegurado contrasta radicalmente con los 2 blindados. Se trata de un Dodge Challenger, automóvil deportivo de alta gama que en México tiene precio aproximado de $900,000 en su versión básica. Este tipo de vehículos son utilizados por líderes operativos de los cárteles para traslados rápidos, principalmente en zonas urbanas donde su velocidad y maniobrabilidad resultan ventajosas. No son útiles para combate directo, pero sí para movimientos estratégicos que requieren discreción y rapidez. Al revisar el interior de los vehículos, las autoridades localizaron armamento y otros elementos que confirman el uso criminal de estos recursos. La ametralladora decomisada es un arma de fuego de alto poder, diseñada para disparar ráfagas continuas capaces de perforar blindajes ligeros y generar fuego de supresión durante enfrentamientos. Este tipo de armamento normalmente es de uso exclusivo de Fuerzas Armadas,
pero los cárteles han logrado adquirirlas mediante tráfico ilegal desde Estados Unidos o mediante contactos con redes de corrupción que permiten el desvío de armas de arsenales militares. Junto con la ametralladora, los elementos federales encontraron varios casquillos percutidos de diferentes calibres. Estos casquillos son evidencia de que las armas han sido utilizadas recientemente. Los calibres encontrados incluían munición 7.62 milímetros, típica de fusiles de asalto tipo AK-47, y calibre 5.56 milímetros, utilizado en rifles AR-15 y variantes. La diversidad de calibre sugiere que en ese inmueble se resguardaba un arsenal mayor del cual solo quedaron rastros tras el uso reciente de las armas. Las autoridades también aseguraron diversas dosis de metanfetamina, droga sintética que el cártel Jalisco Nueva Generación produce en grandes cantidades en laboratorios clandestinos ubicados en zonas serranas de Michoacán. La metanfetamina se ha convertido en uno de los principales negocios del crimen organizado mexicano. Se produce con precursores químicos importados ilegalmente desde Asia, se procesa en laboratorios móviles difíciles de detectar, y genera ganancias multimillonarias en el mercado estadounidense donde la demanda ha aumentado dramáticamente en la última década. El inmueble donde se realizó el aseguramiento fue acordonado completamente. Elementos especializados de la Secretaría de la Defensa Nacional procedieron a realizar peritajes detallados para documentar cada evidencia encontrada. Los vehículos fueron fotografiados desde múltiples ángulos, se levantaron huellas dactilares de superficies relevantes, se documentó la ubicación exacta de cada arma y droga asegurada. Este proceso es fundamental para construir carpetas de investigación sólidas que permitan vincular los hallazgos con estructuras criminales específicas. Los 3 vehículos y todo el material decomisado fueron trasladados a instalaciones militares donde quedarán resguardados como evidencia. Las autoridades competentes iniciarán investigaciones para determinar a qué célula criminal pertenecían estos recursos. Se analizarán números de serie de los vehículos para rastrear su historial, desde la compra original hasta las modificaciones realizadas. Se procesarán las huellas dactilares para identificar posibles responsables. Se realizarán análisis balísticos de la ametralladora para determinar si ha sido utilizada en incidentes violentos previos. Este operativo se enmarca dentro del Plan Paricutín, estrategia militar desplegada específicamente en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El Plan Paricutín representa uno de los despliegues de fuerza más importantes que ha visto el Estado en años recientes. Desde el pasado 1 de noviembre, cerca de 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas se encuentran distribuidos en puntos estratégicos de Michoacán, realizando patrullajes constantes, estableciendo retenes de inspección y ejecutando operativos focalizados contra objetivos de alto valor del crimen organizado. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, hecho que evidenció el nivel de violencia que enfrentan autoridades locales en el estado. La estrategia busca combinar 3 ejes fundamentales. Primero, seguridad y justicia mediante presencia territorial de fuerzas federales, fortalecimiento de capacidades de investigación y profesionalización de policías municipales. Segundo, desarrollo económico con justicia, reconociendo que la pobreza alimenta el reclutamiento criminal. Tercero, educación y cultura para la paz, invirtiendo en formación de jóvenes y fortalecimiento del tejido social. Los Reyes, municipio donde se registró el operativo de este viernes, es una zona de particular importancia estratégica para el cártel Jalisco Nueva Generación. Se encuentra ubicado en una región productora de aguacate, cultivo que genera cientos de millones de pesos anuales y que los grupos criminales buscan controlar mediante extorsiones sistemáticas a productores. La cercanía con Uruapan, considerada la capital mundial del aguacate, convierte a Los Reyes en corredor natural para el traslado de mercancía tanto legal como ilegal. La presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán es abrumadora. De acuerdo con análisis de especialistas en seguridad, esta organización criminal opera en 110 de los 113 municipios del estado. En la última década, el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes ha expandido exponencialmente su influencia en la entidad, consolidando estructuras de mando regionales que operan con alto grado de autonomía pero bajo coordinación general de la organización. Michoacán enfrenta una situación de violencia extremadamente compleja. No es un conflicto entre 2 grupos, sino una guerra multifactorial donde 17 organizaciones criminales diferentes se disputan territorio, rutas de tráfico y control sobre actividades ilícitas. El Estado se ha convertido en territorio prioritario por múltiples factores. Su salida al Océano Pacífico a través del puerto de Lázaro Cárdenas permite el ingreso de precursores químicos desde Asia. Su colindancia con Jalisco, Guerrero y Colima lo convierte en corredor natural para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y su industria aguacatera genera recursos económicos que los grupos criminales buscan apropiarse.
Enfrentando al Cártel Jalisco Nueva Generación está el conglomerado conocido como Cárteles Unidos, alianza de múltiples grupos michoacanos que surgió específicamente para combatir la expansión del cártel de Nemesio Oseguera. Esta coalición incluye organizaciones como el Cártel de Tepalcatepec, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel de los Reyes. Sin embargo, la alianza ha demostrado ser extremadamente inestable, con grupos que cambian de bando según conveniencias estratégicas. Los vehículos monstruo asegurados este viernes son herramientas fundamentales en la guerra territorial que libran estas organizaciones. Durante enfrentamientos entre grupos rivales, estas unidades blindadas permiten a los sicarios aproximarse a posiciones enemigas con cierta protección contra el fuego inicial. También son utilizadas para establecer bloqueos en carreteras, impidiendo el paso de convoys rivales o dificultando la movilización de fuerzas federales durante operativos. El municipio de Los Reyes ha sido escenario de múltiples incidentes violentos en meses recientes. Habitantes reportan la circulación frecuente de convoys armados, particularmente durante horas nocturnas cuando los grupos criminales aprovechan la oscuridad para realizar traslados de personal, armamento y droga. También se han documentado enfrentamientos entre células rivales que disputan el control de comunidades productoras de aguacate, dejando saldos de víctimas mortales y vehículos calcinados abandonados en brechas de terracería. La estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal busca cambiar esta dinámica mediante presencia territorial constante. Los casi 2.000 elementos desplegados en Michoacán no realizan operativos esporádicos, sino que mantienen patrullajes permanentes en zonas identificadas como prioritarias. La idea es que la presencia militar continua dificulte las operaciones criminales, obligue a los grupos armados a modificar sus rutas y horarios, y genere condiciones para que las comunidades recuperen espacios públicos. El operativo de este viernes en Los Reyes demuestra precisamente esa estrategia en acción. Las fuerzas federales realizaban patrullaje rutinario, no respondían a un reporte específico de actividad criminal. Fue durante ese patrullaje que detectaron actividad sospechosa y fueron agredidos por el individuo armado. La capacidad de respuesta inmediata y la coordinación para establecer cercos permitieron que, aunque el agresor escapara, se lograra el aseguramiento de recursos valiosos que debilitan las capacidades operativas del grupo criminal. Las autoridades federales han enfatizado que operativos como este continuarán de manera sistemática en toda la región. Se mantiene coordinación estrecha entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y corporaciones policiales estatales y municipales. El objetivo es establecer presencia territorial efectiva que permita a las comunidades realizar sus actividades cotidianas sin el temor constante que ha caracterizado los últimos años. Los habitantes de Los Reyes observan estos operativos con una mezcla de esperanza y cautela. Durante años han convivido con la presencia de grupos armados que establecen retenes ilegales, extorsionan a comerciantes y productores, y ejecutan a quienes se niegan a pagar cuotas o colaborar con sus operaciones. La llegada de fuerzas federales representa la posibilidad de recuperar algo de tranquilidad, aunque también reconocen que intervenciones militares previas han tenido resultados mixtos. El aseguramiento de vehículos monstruo es particularmente significativo porque representa un golpe directo a la capacidad de combate de los grupos criminales. Cada unidad blindada requiere inversión económica considerable y tiempo de preparación en talleres especializados. No son recursos que puedan reemplazarse fácilmente. La pérdida de 2 vehículos monstruo en un solo operativo debilita temporalmente las capacidades del grupo criminal para sostener enfrentamientos prolongados contra rivales o autoridades. La ametralladora decomisada también representa un activo valioso para las organizaciones criminales. Este tipo de armas de alto poder son fundamentales para establecer superioridad de fuego durante enfrentamientos. Su alcance efectivo y capacidad de disparo continuo permiten controlar perímetros amplios y repeler ataques de fuerzas numéricamente superiores. La pérdida de una ametralladora impacta directamente en las capacidades tácticas del grupo armado. Las investigaciones que ahora iniciarán las autoridades competentes buscarán identificar a los responsables de estos recursos. Se realizarán análisis de inteligencia para determinar qué célula del Cártel Jalisco Nueva Generación operaba desde ese inmueble en Los Reyes. Se investigará la cadena de suministro que permitió la adquisición de los vehículos y su modificación en talleres clandestinos. Se rastreará el origen de la ametralladora y la metanfetamina asegurada. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia reconoce que la solución a la violencia no vendrá únicamente de operativos militares. También se requiere atacar las causas estructurales que permiten el reclutamiento criminal. En municipios como Los Reyes, donde la economía depende fuertemente del aguacate, se busca implementar programas que protejan a productores de extorsiones, fortalezcan cadenas de comercialización legales y generen alternativas económicas para jóvenes que actualmente son reclutados por grupos criminales ante la falta de opciones.
Este viernes 15 de noviembre quedará registrado como una jornada importante en los esfuerzos por recuperar el control territorial en Michoacán. El aseguramiento de 2 vehículos monstruo, una ametralladora, un vehículo deportivo y droga sintética representa un golpe táctico relevante contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero las autoridades reconocen que la batalla es de largo plazo. Requiere mantener presión constante sobre las estructuras criminales mientras simultáneamente se construyen alternativas para comunidades que durante años han vivido bajo el dominio del crimen organizado.